Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos. Es un gusto poderles saludar para iniciar nuestra clase de esta mañana y pues vamos a acercando nuestra Biblia, nuestra libreta y nuestra pluma para estar ya listos para nuestra clase de este día. Y bueno, vamos a hacer una oración. Les invito a orar para iniciar con nuestra clase. Padre amado, Señor, te alabamos, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos bendices con un día más de vida. Gracias por la salud que nos das. Y gracias, Señor, porque podemos estar con bien, con nuestra familia y tener este privilegio, Padre, y esta bendición tan grande de poder abrir tu palabra para que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, rogándote tu bendición, rogándote que, Padre, tu Espíritu Santo sea el que nos dirige en todo momento para poder discernir con claridad y poder entender esta clase y aplicar las enseñanzas a nuestra vida el día de hoy, Señor. Nos ponemos en tus manos, bendice este tiempo, Padre, y te rogamos, Señor, que todo sea para bendición y edificación en nuestra vida espiritual, pero también, Señor, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada concluimos con nuestra clase de perdonándonos unos a los otros y vimos cómo perdonar y cómo pedir perdón a los demás. Vimos que todos hemos fallado en algún momento, todos nos equivocamos, cometemos errores, ofendemos, lastimamos a los demás a veces. Incluso veíamos en nuestra clase que con nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, ¿sí?, ofendemos primeramente a Dios y después a nuestro prójimo. Y por eso es que todos necesitamos perdonar y pedir perdón. Y veíamos que en la búsqueda del perdón de Dios, David dio los pasos necesarios para el perdón de sus pecados que él había cometido. Vimos que en primer lugar él reconoció su pecado, él no quiso ocultarlo, él no se quería justificar, incluso ese fue el segundo paso, no se justificó a sí mismo delante de Dios o delante de los hombres. Vimos que muestra él también un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero por su pecado. Hay un genuino pues dolor por haber pecado contra Dios, contra su prójimo. Y también un cuarto punto que vimos en nuestra clase fue que hay que restituir. En ocasiones no es necesario solamente pedir perdón, sino también restituir cuando lo requiere la situación. Y esto es algo que también nosotros debemos de hacer para poder perdonar y tener también la humildad para pedir perdón a otros, a los que hemos ofendido. Y también se nos quedaron dos tareas la semana pasada para que realizáramos durante la semana. La primera de ellas fue que íbamos a pensar en esta semana en alguna persona que hayamos lastimado. Y íbamos a hacer también incluso una lista de alguna persona que nos haya también a nosotros lastimado. Y vamos a hacer ahí unas anotaciones de todo lo que nos hizo y llevaríamos esa lista a Dios y confesaríamos cómo habíamos llenado nuestro corazón de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, que no queríamos perdonar incluso a esas personas. Y también le diríamos a Dios nuestra incapacidad para perdonar. Incluso a veces en nosotros no está el querer pedir perdón a las personas. Entonces sí vamos a hacer eso con el propósito de decidir perdonar a quienes nos lastimaron, a los que nos hirieron, pero también nosotros poder pedir perdón a quienes lastimamos. Y eso pues obviamente nos iba a ser obedientes a Dios, porque es un mandato perdonar para no seguir con el resentimiento, con la amargura hacia aquella persona
que cometió una falta contra nosotros. Espero hayan hecho la tarea. A veces nos cuesta un poco, es un poco difícil, pero el hacerla nos sana, nos libera, nos restaura. Y también se nos quedó otra tarea, que era memorizar el pasaje de Mateo 5, versículos 23 y 24, que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, realmente cualquier conflicto con nuestro hermano, ¿sí?, afecta nuestra relación con Dios, ¿sí? O sea, nuestra relación que tengamos con los demás refleja también la relación que tenemos con Dios. No podemos adorar a Dios, no podemos ofrecer nuestras ofrendas a Dios si estamos, dice, enojados con nuestro hermano. Obviamente tampoco podemos dejar de adorar, ¿sí?, y de servir a Dios. No lo podemos dejar de hacer. Somos llamados a adorar, a honrar a Dios, a servir a Dios, y por eso es importante que nosotros podamos arreglar nuestras relaciones con los demás, pedir perdón, perdonar, y entonces sí, con esa libertad poder acercarnos a Dios ofreciéndole, dicen, nuestras ofrendas, ofreciendo nuestro servicio, nuestra adoración, nuestra honra a Él. Y espero hayan hecho las clases, hermanos. Acuérdense de mandar a mi WhatsApp personal sus experiencias, igual también lo relacionado a la clase, alguna pregunta o algo, hermanos. Ahí en mi WhatsApp personal, por favor, manden todos sus mensajes. Y bueno, el día de hoy, hermanos, el día de hoy vamos a iniciar una clase también pues maravillosa, y habla precisamente de la aceptación y del recibimiento que debemos de tener con las personas que llegan a la familia de Dios, ¿sí? Porque como iglesia, ¿no?, somos una familia espiritual donde debe de haber esa unidad y ese respeto hacia los demás. Debe haber una hermandad, y eso solo vendrá como resultado de aceptarnos y recibirnos unos a otros como hermanos en Cristo, como Cristo nos recibió. Entonces, ese es el título de nuestra clase, hermanos: aceptándonos y perdonándonos unos a otros. Y vamos a ver nuestro pasaje base, hermanos. Es en el pasaje, libro a los Romanos, capítulo 15, versículo 7, que dice: por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Entonces, podemos ver, hermanos, que la familia de Dios es una familia grande, ¿sí? La conformamos varios hermanos y hermanas en Cristo. Está formado de todo tipo de personas. Hay personas maduras, otros no maduros. Hay algunos que son simpáticos, que son carismáticos, fáciles de aceptar. Pero también por otro lado hay personas que son un poco difíciles de aceptar. Son personas problemáticas, personas un poco hostiles, y esas personas nos cuesta trabajo, ¿sí?, aceptarlas. Pero la Biblia nos exhorta a aceptarnos los unos a los otros como Cristo nos aceptó. O sea, en otras palabras, hermanos, Dios quiere que la unidad y la hermandad entre sus hijos sea una realidad, que nos amemos los unos a los otros, que nos recibamos y nos aceptemos los unos a los otros. Y hermanos, como podemos ver y nos damos cuenta en el diario vivir, no hay familias perfectas, no hay familias, ni la habrá, nunca habrá una familia perfecta, pero lo que sí hay son familias funcionales, familias que saben sobrellevarse los unos a los otros, y lejos de buscar un culpable cuando surge un problema, ¿sí?, es una familia que se concentra en buscar la solución del problema, no buscar un culpable. Entonces, hay familias en donde cada miembro acepta su responsabilidad y su culpa cuando en algún momento ha
fallado en algún problema, alguna situación que viven, ¿sí? Entonces debemos de hacernos nosotros responsables, debemos nosotros ser, ¿sí? Realmente, pues, esos guardadores, como lo hemos estado viendo, de la unidad, de la hermandad, de esa unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Somos una familia espiritual y como tal debemos de sobrellevarnos los unos a los otros. Pero quizá a lo mejor te preguntes, bueno, sí, somos una familia, pero ¿qué hacer con la gente difícil? Con la gente que nos cuesta trabajo aceptar. Bueno, hay que también hacernos una pregunta. ¿Qué quiere Dios para su pueblo? ¿Qué quiere Dios en su iglesia? Bueno, la respuesta la podemos encontrar también ahí en el libro de Romanos, y dice la palabra que seamos de un mismo sentir, que seamos unánimes. Fíjense, vamos ahí en el libro de Romanos, en capítulo 15, que es el capítulo donde viene nuestro texto base, pero vamos a leer los versículos 5 y 6. Fíjense, ¿cómo hacer con la gente difícil de tratar? Dice la palabra de Dios, capítulo 15 de Romanos, versículos 5 y 6. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver, hermanos, que lo que Dios nos pide es que seamos, dice, de un mismo sentir, que realmente haya esa unidad, que haya esa hermandad, que nuestros anhelos, nuestros propósitos sean los mismos, dar gloria y honra al nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios a través de nuestras relaciones. Pero, ¿qué se requiere para vivir juntos en armonía? ¿Qué necesitamos para ser esa familia que Dios quiere y poder dar gloria y honra a su nombre? Bueno, la respuesta nos la da nuestro texto base de Romanos 15:7, donde Pablo dice que debemos de recibirnos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Como también Cristo nos recibió. O sea, recibir a otros, hermanos, es aceptarlos tal y como son, porque el Señor así nos aceptó a nosotros tal y como somos. Obviamente, ¿sí? Eso no quiere decir que, bueno, el hermano es así y así va a seguir toda su vida, y entonces pues así lo tenemos que aceptar, así lo tenemos que soportar, así lo tenemos que tolerar. No, no. Si es un verdadero cristiano, si hubo una verdadera conversión en la vida de ese hermano, deberá de haber cambios en su vida. En cada uno de nosotros debemos de dar gloria y honra a Dios. Entonces, esos cambios en nuestra vida, esas actitudes que vamos a cambiar, esas acciones que vamos a cambiar, son las que van a dar gloria y honra al nombre de Dios, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros debemos veíamos la clase pasada, dar frutos dignos de arrepentimiento, de dar honra y gloria a Dios. Se debe de ver una transformación de vida en cada uno de nosotros. O sea, llegamos al Señor con una vida a lo mejor destrozada, con una vida con malos hábitos, con malas actitudes, con malas acciones, pero eso no quiere decir que vamos a seguir así. Eso nos lleva a un compromiso con el Señor primeramente de querer cambiar nuestra vida. Y obviamente solos no vamos a poder. ¿Quién va a hacer ese cambio? Dios. ¿Pero a través de qué? A través de la obediencia a su palabra. Y eso nos va a hacer dar gloria y honra a su nombre. Y hermanos, si Cristo nos ha recibido a todos sin hacer acepción de ninguno, o sea, no hay razón para que nosotros, como creyentes, como hermanos en Cristo, no nos aceptemos. No hay razón alguna. No podemos escoger a nuestros hermanos. Sí, es una gran realidad, pero hay hermanos, ¿sí?, que debemos de saber que van a ser difíciles de tratar, hermanos que vienen con ciertos defectos, con ciertas malas acciones.
Y precisamente ahí es donde dice, nos debemos de aceptar los unos a los otros. E incluso Pablo, fíjense, nos exhorta ahí en el capítulo 15, pero en el versículo 1, por eso es que Pablo exhorta aquí en la carta a los romanos y dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces podemos ver, hermanos, que hay hermanos que tienen defectos y por eso precisamente Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, estas palabras: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, ¿sí? Y no a querernos agradar a nosotros mismos, o sea, no querer agradar a los hombres, tenemos que agradar a Dios, ¿sí? No todos tenemos el mismo grado de madurez espiritual. Hay hermanos, dice, más débiles, que les cuesta trabajo crecer, madurar en el Señor. Incluso Pablo en ese mismo pasaje, en los versículos 8 y 9, nos habla de dos grupos de personas, los de la circuncisión y los de la incircuncisión, o sea, de los judíos y de los gentiles. Dos grupos de personas, vamos a ver en el versículo 8 y 9, donde dice Pablo, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Entonces, ciertamente, ¿no?, somos muy distintos, muy diferentes. Incluso Pablo aquí está hablando, dice, de los judíos, que son los de la circuncisión, y de los gentiles, que son de la incircuncisión. ¿Qué quiere decir gentil? Bueno, gentil es uno que no es judío, ¿sí? De cualquier otra nacionalidad, de cualquier otro país, ese es un gentil. Nosotros somos gentiles, no somos judíos. E incluso entre los judíos y los gentiles había cierto rechazo el uno al otro. Había cierto desprecio de los judíos hacia los gentiles. No había una buena relación. No querían asociarse o relacionarse entre ellos, incluso ni saludarse. Pero cuando recibieron a Cristo, las cosas cambiaron. Dios los hizo un solo pueblo en Cristo, con los mismos privilegios y con las mismas promesas. Eso lo podemos ver ahí en la carta a los Efesios, que es una carta que también hemos estado viendo. En el capítulo 2 de Efesios, fíjense, se los voy a leer nada más así rápido, hermanos. Dice en el capítulo 2, versículos 11 al 18, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, ya no debe de haber rechazo, ya no debe de haber enemistad, ya no debe de haber acepción de personas, ya somos uno en Cristo, ya no más judíos, ya no más gentiles, ahora todos somos un mismo y un solo pueblo. Ahora todos conformamos la familia de Dios y debemos de pensar en esto, hermanos. La iglesia, nosotros somos la familia espiritual de Dios. Incluso la iglesia a la vez es un refugio para el necesitado, es un refugio
para el que sufre, es un refugio para aquel que necesita del consuelo y de la fortaleza de Dios. Incluso la iglesia también la podemos ver como un hospital, hermanos. La iglesia es un hospital, tiene que brindar, ¿sí?, cierta sanidad, cierta restauración a los que llegan a él. Porque ¿de qué sirve un hospital si solo aceptaría a gente sana? De nada. Una iglesia que solamente quiere recibir personas o hermanos que son muy buenos, muy carismáticos, muy simpáticos, que siempre están con una sonrisa, que son agradables, pero rechaza a los que no comparten con ellos, rechazan a los que son serios, a los que son tímidos, a los que a lo mejor son hostiles, un poco difíciles de aceptar. Entonces, de nada sirve. Realmente, si un organismo no está haciendo la función para la cual fue creado, no sirve de nada. Y si la iglesia no está cumpliendo con los propósitos de recibir y aceptar a todos, está fallando con Dios. Entonces, somos una iglesia, somos un cuerpo en Cristo. Y fíjense, incluso en el cielo dice, hay gozo cuando un pecador se convierte. Vamos a ver ahí en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 7, dice la palabra de Dios: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, hermanos, si aquí Lucas habla del gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente, o sea, nos da a entender que Dios busca y acepta a los descarriados, a los difíciles, a los pecadores. Y como iglesia debemos de aceptarnos los unos a los otros y recibir a todo aquel que llegue a la iglesia en busca de la gracia de Dios, sin importar su aspecto, sin importar su apariencia. No debemos de nosotros hacer menos a las personas por su apariencia, por su aspecto, por su posición social. No, hermanos. Porque ¿a cuáles personas debemos recibir en nuestra iglesia, hermanos? ¿A los agradables? ¿A los que nos caen bien? ¿A los ricos solamente? ¿A los que van a aportar a la iglesia? No, debemos de aceptarse a toda persona sin distinción alguna, sin importar la raza, la cultura, la posición social, la apariencia de la persona o su nacionalidad. Ya no hay judío ni griego, hermanos. Para Dios ya no hay, ¿sí? Ya no hay, dice, judío ni griego, ni esclavo, ni libre. Todos somos del mismo valor para Él, y por todos vino a morir Cristo en la cruz del Calvario, para darnos vida, para hacernos uno en Cristo y recibirnos. Y hermanos, recibir a todos no quiere decir permitirles hacer lo que ellos quieren. No, eso no es lo que quiere decir, sino debe de ser, dice la palabra, para edificación. Todos los que lleguen a la iglesia deben de, dice, ser recibidos para edificación. Romanos 15, 2 nos lo dice. Vamos a regresar a nuestro pasaje base, Romanos 15, 2. Dice la escritura, dice, cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Debemos de contribuir cada uno de nosotros para el crecimiento y la madurez espiritual de nuestros hermanos en Cristo. Y quizá a lo mejor te preguntes, bueno, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi prójimo o a las personas que llegan a la iglesia para aceptarlos? ¿Qué puedo hacer para aceptarlos en la iglesia? Bueno, pensemos en aquellos grupos de personas específicos, personas a lo mejor de esas que llegan, que son tímidas a la iglesia, ¿sí? Que casi no hablan, que son muy apartadas. Por ejemplo, personas que a lo mejor son difíciles, llegan como que a la defensiva, como que enojados. ¿Qué puedo hacer yo para que esas personas se sientan aceptadas en la iglesia? Bueno, hermanos, podemos darles una bienvenida calurosa, recibirles con una sonrisa, con un saludo cordial, hacerlas sentir aceptadas, que son bienvenidas, que son bien recibidos.
Eso es lo que podemos hacer, hermanos, como iglesia. Fíjense, Santiago en su carta señala un problema que había y que hay todavía en algunas iglesias. Santiago capítulo 2, vamos a buscar en nuestra Biblia. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice Santiago 2 del 1 al 4. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, fíjense qué fuerte, ¿no? O sea, realmente Santiago está escribiendo a una iglesia que estaba haciendo acepción de personas, ¿sí? El hacer acepción de personas está reprobado por Dios. Dios no lo acepta. Debemos de aceptarnos todos, de tratar a todos por igual, sean pobres o sean ricos. Si Dios nos aceptó en Cristo a nosotros, sin merecerlo, siendo como somos, entonces, ¿por qué nosotros no nos aceptamos? ¿Por qué nosotros insistimos en hacer acepción de personas? Es que a veces, ay, es que este sí me cae bien, pero no, ay, es que este me cae mal. Ay, es que este es así, ay, es que este es el otro. Y con este no me junto porque este es como que igual a mí. Este sí comparte, este sí es de un mismo sentir que yo. No, hermanos, debemos de aceptar a todos. Fíjense, Efesios nos manda, dice, a que mantengamos la unidad de la paz, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 3 al 4 lo dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, eso, hermanos, es lo que nos debe de unir. No las diferencias que tengamos de que, ay, este sí viste bien y este no, ay, este sabe que sí tiene dinero y este no, ay, este sí sonríe mucho y este no. No, hermanos, eso es irrelevante. Lo que nos une, dice, es que somos un cuerpo en Cristo. Tenemos, dice, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre. Eso es lo que nos debe de unir, lo que nos debe de hacer sentir, dice, esa unidad dentro de la iglesia. Porque, hermanos, no podemos estar unidos si no recibimos a todos los hermanos como son. No podemos decir que hay unidad, que hay unanimidad, que somos de un mismo sentir cuando estamos haciendo acepción de personas. La unidad viene de la aceptación de los unos a los otros, de recibirnos como también Cristo nos recibió. No viene del rechazo, hermanos. Y esto no quiere decir que no podemos señalar errores. Esto no quiere decir que vamos a dejar que hagan lo que quieran en la iglesia. No. La Biblia nos manda a exhortar y amonestarnos, pero con gracia y amor, basándonos en normas bíblicas y no en opiniones personales. Incluso esas son las clases que vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver la exhortación y la que sigue la amonestación. Pero, hermanos, debemos de aceptarnos los unos a los otros. No podemos decir que estamos bien con Dios cuando estamos haciendo acepción de personas. No podemos decir que yo sí soy muy espiritual, ¿sí?, cuando rechazo a algunos hermanos, quizá porque no comparten a lo mejor lo mismo que yo. Porque al final de cuentas lo que nos debe de unir es un Señor, una fe, un bautismo y un mismo Dios. No nuestros pensamientos, no lo que nosotros pensemos o queramos. No, hermanos. Entonces, esta semana haz un análisis, como tarea se nos va a quedar, hermanos. Haz un análisis para ver si tú has hecho acepción de personas en alguna ocasión. Ve que como creyente en Cristo
¿A quiénes estás aceptando? ¿A quiénes estás recibiendo? ¿Sí? Checa, hermanos, checa. Y si tú en algún momento de tu vida has hecho acepción de personas, pídele perdón a Dios por ello. Después, haz el compromiso con Dios de aceptar y recibir a esos hermanos o a esas hermanas y fortalecer con ellos esos lazos de hermandad. Quizás tengas que hacer una llamada y pedirles perdón, como lo vimos en la clase pasada. Tenemos que tener la humildad, la mansedumbre de pedir perdón cuando también hemos nosotros fallado, reconocer nuestro pecado. Y hermanos, esto requiere humildad y obediencia a Dios. Entonces, si nosotros hemos hecho alguna vez acepción de personas y nos estamos dando cuenta a quién, y que a lo mejor no hay una buena relación con ese hermano o esa hermana, debes de tomar esa decisión de pedirle perdón y tratar de fortalecer esos lazos de hermandad. Y esto no te va a hacer más obediente a Dios. Y para memorizar, hermanos, en esta semana vamos a memorizar Romanos 15:7, que fue nuestro pasaje base. Romanos 15:7, que dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Hermanos, que Dios te bendiga, que Dios siga guardándote, a ti, a tu familia, de este virus, de esta situación que estamos pasando tan difícil, algunos un poco complicada en cuestión del trabajo, de la economía, pero sabemos que no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él es el que va a poner medios, recursos para salir adelante de esta situación. Sigamos en oración los unos por los otros. Sigamos cuidándonos, respetando y obedeciendo las indicaciones que nos dan. Hermanos, que Dios les bendiga y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos permitiste tener esta clase. Gracias por tu palabra, que es, Padre, maravillosa. Es algo que nos anima, que nos alienta, que nos conforta. Señor, ayúdanos, Padre, a poder ser semejantes cada día más a ti, Señor. A podernos aceptar, recibir los unos a los otros, sin hacer distinción de personas, sin tener favoritismo, Señor. Debemos de ser igualitarios en nuestro trato con todos y cada uno de nuestros hermanos. Quizá con algunos hay cierta cercanía, quizá con algunos, sí, por a lo mejor las relaciones que hay, la cercanía, hay un poquito más de esa amistad cristiana, Señor, pero pues debemos de saber que debemos de buscar esa hermandad, esa amistad, debemos de buscar, Señor, esa unidad con todos y cada uno de los miembros de tu iglesia y no solamente con unos cuantos. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Te lo rogamos, Padre, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó